Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a empezar la cuarta sesión de trabajo de la asignatura Autómatas Finitos Autómatas y Lenguaje. Y bueno, vamos a continuar en el tema a partir de donde nos quedamos la clase pasada. Y vamos a empezar hoy a retomar, vamos a retomar el tema que tiene que ver con los autómatas finitos y los lenguajes formales. En este caso, los autómatas finitos no deterministas, específicamente los que sí permiten transiciones epsilon o epsilon transiciones, y lo vamos a ver aquí en lo adelante. Primero que todo, hay que definir de manera, digamos, informal qué cosa es una transición epsilon o una epsilon transición. En este caso, se puede ver una transición epsilon como un estado, o mejor dicho, un estado donde el autómata transita de un estado actual a un estado siguiente sin haber consumido ninguna cadena de entrada. Esto es especialmente útil porque permite obtener autómatas que son tal vez más fáciles de diseñar. Sin embargo, las propiedades de los lenguajes que admiten un autómata finito no determinista con épsilon transiciones y cualquiera de los demás tiene que ser el mismo. El lenguaje que van a aceptar ambos va a ser totalmente igual. Lo que en este caso las epsilon transiciones se incluyen para intentar facilitar un poco tal vez el diseño de los diferentes autómatas que se están diseñando según los ejercicios. Más adelante se van a ver algunos ejemplos de esto. Como les decía, una epsilon transición, que es lo que está acá, va a ser una etiqueta en la cual va a conectar a un estado Q0 con un siguiente estado Q1, lo que en este caso se etiqueta de esta manera con epsilon, lo cual quiere decir que se puede ir del estado actual al estado siguiente sin consumir ningún carácter de la cadena o de la palabra de entrada. No hay ningún cambio extra. Esto quiere decir que la aceptación todavía se va a dar como la ruta que conecta desde un inicio hasta un estado, digamos, Q2 de fin con A. Esto quiere decir que se puede ir de Q0 a Q2 solo consumiendo un carácter A, es lo que les vengo diciendo, se mueve de Q1, de Q0 a Q1 sin recibir o sin leer ninguna palabra. Epsilon puede aparecer en los arcos, significa que puede existir, como les decía, la transición vacía, y en este caso se denota como autómatas finitos no deterministas con epsilon transiciones. Esta es la definición informal. Acá se ve un ejemplo de cómo funciona un autómata no determinista con epsilon transiciones. Primero, es no determinista porque se puede ir, o dado un estado inicial, leyendo un mismo carácter, se puede ir desde un estado hacia otro. En este caso, este tipo, se puede ver que se puede ir de Q a R consumiendo el carácter 1, o se puede ir hacia S consumiendo el carácter 0. Sin embargo, desde el estado R se puede mover hacia el estado S sin leer ningún carácter de entrada. Luego, del estado S se puede regresar hacia el estado R, leer tampoco ningún carácter, o se puede regresar al estado 0 o al estado inicial leyendo el carácter número 1. Pensemos, por ejemplo, en la cadena que está dada por... este autómata sería capaz de, aceptar cadenas que solamente estén formadas por 0. Pues bien, se parte del estado inicial, se consume el carácter 0, se iría por esta ruta del camino y llegaríamos a un estado final. De esa manera, el autómata sí es capaz de aceptar las cadenas formadas por el carácter 0. Sin embargo, pensemos en una cadena un poco más complicada. ¿Acaso este autómata es capaz de leer o de aceptar las palabras o las cadenas formadas por unos? En este caso, se iniciaría, comienza el autómata, se parte de un estado 0, se consume un carácter, el carácter número 1 en esta transición, se llega al estado R, donde no se consume nada y se pasa a un estado de finalización S, que en ese momento se consume otro carácter, en este caso otro 1 del siguiente autómata, y se regresa al estado inicial para continuar entonces con el proceso. Se vuelve a consumir el 1, se llega al siguiente estado, y aquí o bien se puede terminar porque hemos llegado a un estado final, o se puede continuar leyendo no solamente caracteres, sino también, caracteres 1, sino también caracteres 0, en dependencia del recorrido que se haga. En este caso, llegamos al estado R nuevamente, podemos regresar al estado inicial con 0, y luego, volvemos a comenzar el proceso. En este caso, aquí la parte interesante de esto es precisamente las transiciones vacías, o las transiciones epsilon que están ocurriendo en este autómata. Se mueve de un estado a otro sin consumir nada. Esto ayuda, como les decía, a hacer autómatas un poquito más simples, tal vez diseñarlos que sea un poco más sencillo. Estos autómatas, los lenguajes que son capaces de aceptar, van a ser iguales para los autómatas finitos no deterministas
y para los autómatas finitos deterministas. En ese sentido, bueno, tienen que ser capaces de aceptar el mismo lenguaje. Esto es un ejemplo precisamente de, bueno, en este caso se está presentando un ejemplo de las palabras o las cadenas que se podían aceptar con el autómata anterior. Vamos a regresarnos. Bueno, no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Acá, el autómata se podía aceptar el lenguaje o las cadenas que estaban formadas por 001, como ya vimos en el ejemplo que les puse antes, siguiendo la ruta de Q, siguiendo al estado S, luego al estado R, luego volvemos al estado Q, luego volvemos al estado R y al estado S y nos mantenemos iterando hasta que nos encontremos con el fin de la cadena. Y eso se puede lograr con la etiqueta 0, en este caso cadena vacía o epsilon, etiqueta 01, luego cadena vacía, que es equivalente a lo que se está leyendo del lado de acá. Luego, aquí como conclusión, se puede diseñar un autómata que acepta cadenas de números que tengan signos. Bueno, esto es otro ejercicio. Se desea diseñar en este caso un autómata que acepte cadenas de números que tengan signos al inicio, lo cual es opcional, seguido posiblemente de una cadena de decimales, seguido de un punto decimal y posiblemente de otra cadena decimal. Aquí la parte importante de este ejemplo que se está mostrando acá está dado en este hecho. Se puede diseñar o podemos diseñar un autómata que acepta cadenas de números. ¿Okay? Son cadenas numéricas que van a tener un signo al inicio de manera opcional. Quiere decir que la cadena va a tener esta forma, más 0.28, o puede tener menos 3.45, o sencillamente puede tener 7.2 o 0.26. Esas son las cadenas que pudiera aceptar este autómata. Bueno, esta primera parte, signo opcional, se está viendo aquí que está apareciendo opcional el signo en este caso, seguido posiblemente de una cadena de decimales. Cuando se habla de posiblemente una cadena de decimales, ya está haciéndose referencia a este caso. Seguido de un punto decimal. El punto decimal es obligatorio para luego seguir posiblemente con otra cadena de decimales. Entonces, bien, habiendo dicho esto, más o menos ya nos queda una idea clara de cuáles deberían ser las cadenas que este autómata debe funcionar, debe aceptar. No así tal vez el autómata en cómo quedaría, pero bueno, sí más o menos nos da una idea de qué es lo que podemos hacer. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho esto, este corresponde al autómata, o este autómata se corresponde justamente con el que se estaba viendo. Pensemos, por ejemplo, si es capaz de aceptar o no la cadena, se me ocurre ahora mismo, punto 33. Por ejemplo, en este caso, en el estado Q0, el autómata se mueve hacia un estado Q1 sin leer ningún carácter. Quiere decir que ya, si vamos a verlo, intentando justificar lo que está haciendo el autómata con lo que se está leyendo, pensemos que el autómata se encuentra en este lado. No lee ninguna cadena y está en el estado Q1. Luego, en el estado Q1, puede seguir leyendo varios números para entonces en este caso ajustarse a la cadena, pensemos 95.3.22. En este caso se quedaría iterando justo aquí encima tantas veces como hagan falta hasta que vaya consumiendo los caracteres necesarios para luego, cuando se lea un punto decimal, moverse hacia el siguiente estado y comenzar a hacer la siguiente lectura. En el caso de que cuando no se lee nada, que era el ejemplo que se estaba explicando anteriormente, una vez que no se lee nada, caemos en este estado que está aquí, en el estado Q1. Luego se lee el carácter o el símbolo 0 y ya entonces se mueve hacia el estado Q2 del autómata, donde ya la ejecución de ambos ejemplos pues, va a ser semejante. En este caso, en el estado Q2 se va a salir solamente del estado Q2 una vez que se lea, una vez que se lea un carácter de 0 a 9, que en los ejemplos que estamos viendo pudiera ser el 3 o pudiera ser el 2. En ese caso, el autómata y su ejecución quedarían en un estado Q3 donde se pueden quedar de manera indefinida iterando mientras se estén consumiendo caracteres de 0 a 9, que sería el caso que se está viendo ahora. En este ejemplo, por ejemplo, se consumiría el 3 y en el siguiente se consumiría el 2 para encontrar el fin de cadena y estar o sin leer nada se llega a un estado final. Este autómata, recuerden que leyendo se puede mover hacia dos estados diferentes según la entrada que haya recibido. Entonces, en ese caso, ese autómata es capaz de reconocer todas aquellas cadenas numéricas formadas por un símbolo, que puede ser más o menos, formada por una serie de caracteres, cuantos, de manera indeterminada, nos indican cuántos caracteres pueden ser, un punto decimal, y luego
otra cadena de caracteres, en este caso de números, ¿cuántos pueden ser igual de manera indefinida? De esa manera, todos los símbolos numéricos que cumplan con este formato, este autómata es capaz de reconocerlo. Aquí nuevamente la parte interesante es cómo se puede mover de un estado a otro sin haber consumido ningún tipo de carácter. Un ejemplo que les puedo poner, digamos, así a muy grandes rasgos ahora mismo para que se entienda un poco cómo funcionan lo de las hechos transiciones. Pensemos, por ejemplo, en un autómata. Se nos pide, por ejemplo, el caso de que diseñemos un autómata que sea capaz de reconocer las cadenas A, por ejemplo. Las cadenas A. A puede ser, no sé, cualquier cosa. Y luego nos piden que hagamos un adjunto que sea capaz de reconocer tanto las cadenas A como las cadenas B. En este caso, una forma de resolver el problema es efectivamente creando el autómata que sea capaz de reconocer a los dos, lo cual puede resultar muy complejo. En este caso se pudiera incluir un estado Q0 aquí delante y que sin leer nada se puede iterar hacia el estado que es capaz de leer las cadenas A o el estado que es capaz de leer las cadenas B sin consumir ninguna palabra del alfabeto, y de esa manera tal vez el diseño pueda quedar un poco más simple que pensar en uno más complejo que haga las dos cosas al mismo tiempo o que las haga en conjunto. Es una posibilidad, habría que valorar y validar en la práctica, en el ejercicio que se mande a hacer, cómo pudiera funcionar esto. Entonces, ya habiéndoles explicado esto que habíamos visto, ahora voy a definirles formalmente qué cosa es un autómata finito no determinista con éxito de transiciones. En este caso, un autómata finito determinista con éxito de transiciones sería un autómata el cual va a estar formado por, bueno, el autómata A, que va a ser la quíntupla formada por Q, donde Q son todos los posibles estados que va a tener el autómata. Ya eso lo habíamos visto en clases pasadas. Además de eso, vamos a tener sigma, que es el alfabeto de símbolo que es capaz de interpretar o que es capaz de asumir o aceptar este autómata. Luego se tiene un delta, que son las transiciones que van a ocurrir entre cada uno de los estados Q, seguido de el estado inicial, que sería Q0, y luego F, que va a ser la lista de estados finales que se manejan. En este caso, no hay mucha diferencia entre un autómata finito determinista, aquí el hecho de que sea éxito de transiciones no afecta mucho hasta este primer nivel, digamos, la definición de autómata, pero las transiciones vienen a jugar su papel en el caso del alfabeto que se está manejando. En este caso no se habla de que la transición epsilon se incluya como parte del alfabeto, sino que además que complemente a F. En este caso lo que se busca es que exista entre el alfabeto y epsilon la unión, pero sin afectar el alfabeto, que es más o menos lo que se está explicando en este punto. ¿Okay? Bueno, de esa manera, esa es la definición, digamos, formal de un autómata finito no determinista con éxito de transiciones. Al final es un autómata finito que permite moverse de un estado a otro sin consumir nada. Aquí, bueno, esta tabla que está acá lo que hace es representar las transiciones que existen en el autómata anterior. Como les decía, analizando la tabla de transiciones, que sería en este caso el delta, en la definición de autómata que habíamos visto, se parte de un estado inicial Q0, donde sin leer ninguna transición se puede mover el autómata hacia el estado Q1, que sería, sin leer nada, estamos entonces en este estado Q1. Luego, en el estado Q1, permanecemos en el propio estado Q1 hasta que se lea un carácter, ya sea 0, ya sea más, o sea menos. O perdón, mejor dicho, del estado Q0 se puede mover al estado Q1 sin leer nada, y además de eso, leyendo los caracteres ceros, digo, más o menos. Luego, cuando se lea, o si se lee el carácter 0, no ocurre ninguna transición. Lo mismo si se lee los símbolos del 0 al 9. O sea, en ese caso, en ese punto, vamos a movernos hacia el estado Q1 solamente cuando aparezca un epsilon, cuando aparezca un carácter, un símbolo más o un símbolo menos. Luego, en el propio estado Q1, solamente se va a ser capaz de moverse el autómata hacia el estado Q2 cuando sea consumido el carácter 0 en la cadena que se está transmitiendo. Y después que se está en el estado Q2, se puede mover hacia el estado Q1 o hacia el propio estado Q1 o hacia el propio Q4, teniendo en cuenta cualquier símbolo que se encuentren entre 0 y 9. Y aquí es donde entra a jugar su papel el no determinismo, porque con la misma entrada somos capaces de movernos a un estado u a otro. Esto puede ser conflictivo a la hora de diseñar autómatas, pero cada uno tiene su cosa. Después, en el estado Q2, solamente a partir de que se encuentra el autómata en el estado Q2, solamente se puede mover hacia el estado Q3 cuando sea a su vez leído un carácter de los que están en las cadenas de 0 a 9.
Para una vez que se está en el estado Q3, solo se puede iterar hacia el estado, bueno, se puede mover hacia el estado propio Q3 consumiendo caracteres de 0 al 9, lo cual se representa en esta parte de la tabla de transiciones, o bien sin consumir nada para entonces finalizar con la cadena en un estado final Q5. Luego, en otra rama de ejecución del árbol, o del autómata en este caso, del estado Q4 se puede mover, perdón, desde el estado Q1 se puede mover hacia el estado Q4 consumiendo cualquiera de los caracteres que se encuentren entre 0 y 9, y solamente del estado Q4 se pudiera mover hacia el estado Q3 solo cuando se consuma un carácter 0. Esta explicación se las vuelvo a hacer más que nada para que vean cómo funciona o cómo se puede entender o cómo se puede leer la tabla de transiciones a partir, o cómo se puede generar la tabla de transiciones a partir del autómata, o cómo a partir de una tabla de transiciones a su vez también se puede generar un autómata. En los ejercicios que les pueden poner o que puedan ver en las clases y demás, pueden ser en dos direcciones: dado el autómata, generar tabla de transiciones, o al revés, dada la tabla de transiciones, generar en este caso el autómata que la describe. Bien, habiéndoles explicado esto entonces, pasa lo siguiente: las transiciones Epsilon ayudan a hacer el diseño de los autómatas, pero definitivamente quedan mucho más largos y quedan mucho más complicados los autómatas cuando incluyen transiciones Epsilon, y a la hora de convertir esto ya en cosas computacionalmente hablando es mucho más simple utilizar autómatas más pequeños, más sencillos. Entonces esas transiciones se pueden eliminar, y una vez que se eliminan se lleva del autómata finito no determinista a su respectivo autómata finito determinista, porque como se dijo en algún momento, y si no se dijo se repite ahora, van a ser equivalentes. El lenguaje que es capaz de aceptar un autómata finito no determinista tiene que ser el mismo que va a aceptar uno determinista. Entonces, bueno, para poder eliminar las transiciones Epsilon, primero hay que definir un concepto. Este concepto es el de la clausura, la cerradura transitiva, o cerradura Epsilon, o Epsilon cerradura, tiene varios nombres, al final siempre es lo mismo. ¿Qué consiste? Bueno, como les dije, las transiciones Epsilon al final son una conveniencia, pero no incrementan la potencia del autómata finito, ni mucho menos los lenguajes que sean capaces de aceptar. Para eliminar estas transiciones, que se hace con el fin de obtener, digamos, que autómatas más compactos, más pequeños, tal vez más sencillos en cuanto a estado, no tal vez en cuanto a diseño, llegar a ello, lo que uno hay que hacer es calcular la cerradura transitiva de los estados. Y ustedes se preguntarán qué cosa es la clausura transitiva de cada uno de los estados. Bien, al final en las siguientes diapositivas se da una explicación matemática rigurosa acerca de qué significa esto, pero dicho de una forma no tan rigurosa, pero que tal vez un poquito más entendible, son todos aquellos estados a partir del cual, desde el estado actual en que me encuentro, puedo llegar consumiendo solamente transiciones Epsilon. Pensemos en el ejemplo que les puse, en el ejemplo que vimos de Q y demás, que se los voy a volver a dibujar aquí para que lo puedan ver. Partimos de un estado inicial Q. De este estado inicial consumíamos el carácter 1 y llegábamos a un estado R, intermedio, donde consumiendo una Epsilon transición se llegaba al estado S, que a su vez era ya un estado final. De S, consumiendo una Epsilon transición, se llegaba entonces al estado R, donde consumiendo 0 se volvía al estado inicial Q0, y de Q0, consumiendo un carácter 0, se llegaba al estado final S, y de S, consumiendo un carácter 1, se volvía entonces a este estado. Tal vez el dibujo no quedó muy bien con el fondo, pero bueno, vamos a intentar entenderlo así. Si queremos saber cuál es la cerradura transitiva o la Epsilon cerradura del estado Q0, bien, ¿a cuántos estados se puede llegar partiendo de Q consumiendo Epsilon transiciones? En ese caso, el único movimiento que se puede hacer a partir de Q es desde Q hacia R, y se hace consumiendo el carácter 1. Por tanto, en ese movimiento no se incluye ninguna Epsilon transición. Luego, del estado Q se puede mover hacia el estado S consumiendo el carácter 0. Por tanto, tampoco existe ninguna Epsilon transición allí. Por tanto, la cerradura transitiva o Epsilon cerradura del estado Q es el conjunto de estados formado por el propio Q. ¿Por qué? Porque sin consumir nada, me quedo, o el autómata se queda sobre el propio estado Q. Luego, se hace este mismo análisis para el siguiente estado. ¿Cuál sería la Epsilon cerradura del estado R? Y recuerden que estas clausuras son un conjunto de R, consumiendo una Epsilon transición, se mueve hacia el estado S. Luego, el estado, primero que todo, R forma parte de la clausura transitiva del mismo estado R. Luego, también es S. Y aquí ocurre algo interesante. Si yo no consumo nada y llego al estado S,
sin consumir nada, llego al estado R, entonces es como un mismo movimiento. A partir de R puedo llegar a S y puedo llegar a R. Si esta transición última que les explico no existiera en la tabla o en el conjunto de las clausuras trascendentes, de las clausuras transitivas, perdón, R se iba a incluir de todas maneras, porque sin consumir nada me mantengo en el propio estado. Luego, no consumo nada y me muevo al estado S. Y ya una vez que estoy en S sin consumir nada, me muevo a otro estado. Este otro estado, supongamos que no es R, también se incluiría en la lista de la clausura transitiva del estado R. Entonces, ¿cuál sería la épsilon cerradura o la cerradura transitiva en este caso de S? Nuevamente, sin consumir nada, me quedo en el propio, o el autómata se queda en el propio estado S. Y luego, consumiendo la épsilon transición, voy al estado R. Y de esa manera se han identificado las cerraduras transitivas o las épsilon cerraduras de cada uno de los estados que intervienen en este pequeño autómata que estamos viendo. Ahora, ¿para qué es necesario esto? Bueno, eso es más adelante. Lo primero era entender o intentar entender cómo se construyen o cómo se obtienen las cerraduras estas que se están explicando. Aquí pasa algo interesante y tiene que ver con lo que ya les explicaba. Si un estado P, este que está aquí, puede alcanzar a un estado Q por medio de épsilon transiciones, lo cual sería algo como esto, de P se alcanza un estado Q con una épsilon transición, y luego de Q se puede alcanzar un estado R consumiendo una cadena A o cualquiera que sea esta cadena, entonces se puede añadir una transición de P hacia R consumiendo una cadena A. Y eso es lo que explica la segunda parte de la definición que se está viendo, que va a ser especialmente útil a la hora de reducir los autómatas. Y luego pasa también a algo interesante, que es el caso que podemos ver aquí. De un estado R se puede mover a un estado S que es final consumiendo una épsilon transición. Sin embargo, del estado S se puede a su vez mover hacia otro estado R consumiendo igual una épsilon transición. En este caso, según la definición 3 que está acá abajo, se puede convertir el estado P en un estado de aceptación siempre y cuando P pueda alcanzar algún estado de aceptación Q por medio de arcos épsilon transiciones, por lo cual quiere decir que R también pudiera convertirse en un estado de finalización. Luego, esto ayuda, o esto aquí te está intentando explicar cómo sería a grandes rasgos el algoritmo necesario para convertir un autómata finito no determinista con épsilon transiciones en su equivalente a autómata finito determinista sin, por supuesto, sin épsilon transiciones. Vamos a ponerles un ejemplo. Y el ejemplo es este que les voy a escribir aquí en la pizarra. Pensemos en un autómata formado. Primero que todo les voy a poner, les voy a dibujar acá. El lenguaje del autómata acepta palabras o símbolos que son formados por X y Y. Luego, los estados de este autómata que vamos a trabajar van a ser Q0, Q1, Q2 y Q3. Y el estado final, o la lista de estados finales, en este caso es Q3. Y el autómata tiene esta forma. Se parte de un estado inicial Q0, donde consumiendo un carácter Y se llega a un estado Q1, consumiendo un carácter Y. Luego, consumiendo otro carácter Y, se llega a un estado Q2, de donde consumiendo un carácter X se llega a un estado Q3, que es estado final. Luego, consumiendo una épsilon transición, se llega a un estado Q2. De Q1, leyendo una épsilon transición, se regresa a un estado Q0. De Q0, leyendo una épsilon transición, se va al estado Q1. Y de Q1, consumiendo una épsilon transición, se va a Q0. Y de Q0, se llega a Q3 consumiendo una X. Bien, de este autómata se puede ver que tiene 1, 2, 3, 4 épsilon transiciones. Lo primero, luego, para intentar convertir y eliminar, primero que todo para eliminar las épsilon transiciones y llevar este autómata de uno finito no determinista con épsilon transiciones a un finito determinista sin las transiciones, en este caso lo primero que hay que hacer es determinar cuál es la cerradura transitiva para cada uno de sus estados. Y eso sería, pensemos, en el segundo paso que se puede realizar. Primero que todo, la épsilon cerradura o la cerradura transitiva del estado Q0, ¿por quién está determinada? Está determinada por el conjunto formado por, sin consumir nada, me quedo en el propio estado Q0. Además de eso, sin consumir nada, el autómata puede moverse o iterar hacia el estado Q1.
Luego, sin consumir nada, el autómata puede llegar al estado Q3. Y luego, sin consumir nada, el autómata llega al estado Q2. Esto es un conjunto. Bien, de esa manera, esta sería la epsilon cerradura o la cerradura transitiva para el estado Q0 y como les dije, se hace para cada uno de los estados. Luego, la epsilon cerradura, ¿cómo sería? Ok, sin consumir nada, me quedo en el propio, o el autómata se queda en el propio estado Q1. Luego, consumiendo una epsilon transición, regresa al estado Q3 y leyendo una epsilon transición, regresa al estado Q2 y leyendo una epsilon transición desde el propio estado Q1, se regresa, en este caso, al estado Q0. Y esa que está ahí, a ver, veamos, Q0, Q1, Q3 y Q2, corresponde con la cerradura transitiva para el estado Q1. Se repite el proceso calculando la epsilon cerradura para el estado Q2. Bien, sin consumir nada, en el propio estado Q2 se mantiene el autómata en Q2 y luego no hay ninguna epsilon transición que una a Q2 con ningún otro estado. Por tanto, la cerradura transitiva para el estado Q2 va a ser el propio estado Q2. Luego se aplica el mismo proceso para calcular la epsilon cerradura para Q3, donde partiendo del estado Q3 sin consumir nada, el autómata se queda en el propio estado Q3. Luego, consumiendo una epsilon transición, se regresa al estado Q2 y esa es la clausura descendente, la clausura transitiva para el estado Q3. De esa manera ya se tienen las diferentes cerraduras. Luego, conociendo esta cerradura transitiva, ya podemos inferir, o se pueden inferir, los nuevos estados que va a tener el autómata finito determinista que se va a generar a partir de este. El siguiente paso en este algoritmo sería crear la tabla de transiciones para este autómata. ¿Cómo se crea la tabla de transiciones? Bueno, primeramente, este autómata es capaz de reconocer los símbolos X y Y. Por tanto, se pone aquí el símbolo X y el símbolo Y. ¿Ok? Bien, partiendo del estado Q0, ¿a dónde se puede llegar? Y aquí, nuevamente, ya hay que entrar a jugar con las cerraduras que se estaban hablando. El estado Q0, que es el estado que se marca acá como de inicio, unido o en unión con su cerradura trascendente, se parte o se llega, como ya se vio de acá, que su epsilon cerradura van a ser Q1, Q2 y Q3. ¿Ok? Bien, partiendo de Q0, leyendo un carácter X, ¿a dónde llega el autómata? Bien, leyendo un carácter X, partiendo de Q0, podemos alcanzar el estado Q3. Pero como hay que analizar cada uno de los estados que se encuentran en este punto de inicio, también hay que analizar Q1. De Q1, leyendo X, ¿a dónde se llega? Bueno, de Q1 no hay ninguna arista que vaya a ningún estado leyendo el símbolo X. Luego, leyendo en el estado Q2, ¿a dónde se alcanza? A partir del estado Q2, leyendo un carácter X, se alcanza el estado Q3, que ya se encuentra en la tabla de transiciones como estados de llegada, por tanto no se incluye nuevamente. Y partiendo de Q3, leyendo un carácter X, ¿hacia dónde se va? Bueno, Q3 no transita a ningún otro estado leyendo ningún carácter X. Entonces, a ver, veamos acá. De Q0, revisemos de Q0, leyendo X, vamos a Q3, que ya Q3 está. De Q2, leyendo X. Entonces, bueno, de Q3, veamos un momentito, que aquí parece que cometí un error. De Q0, consumiendo X, se va al estado Q3, se incluye, no pasa nada. Luego se analizan cada uno de los estados que están acá. De Q1, consumiendo X, a ver si en el dibujo está bien. De Q1 no se va a ningún lugar consumiendo X. ¿Ok? De Q1 no se va a ningún sitio consumiendo X. De Q2 se mueve hacia Q3, porque ya, bueno, Q3 está incluido. Y de Q3, consumiendo X, no se regresa a ningún otro sitio. Veamos. No se regresa a ningún otro sitio. De esa manera, este nuevo estado que está acá se puede llamar estado A. Este que está aquí se llamaría entonces en este caso estado B. Luego, se hace el mismo análisis partiendo de Q0. A partir de Q0 se lee un carácter Y. ¿Y a dónde se va una vez que se lee el carácter Y? Bueno, se va al estado Q1 en este caso. ¿A dónde más se va? No se va más a ningún otro sitio. Luego, en el estado Q1, una vez que se consume un carácter Y, se va hacia el estado Q2. Y una vez que se está en el estado Q2, ahora aquí hay que unir
las épsilon transición, o las épsilon cerraduras de cada uno de estos estados, que aquí me faltó por cierto ponerlo. A partir del estado Q3, ¿dónde están sus épsilon transiciones? Bueno, sus épsilon transiciones vienen al estado Q2 y se agrega a esta parte del análisis la unión de Q2. Y este se llama B. De esa manera, ya, bueno, tenemos el estado A, que sería este que está del lado de aquí en el nuevo autómata, y el estado B, que se forma a partir de los estados que se alcanzan directamente por las transiciones que se están leyendo, en este caso por la transición marcada con X, y además los estados que se alcanzan a partir de las épsilon transiciones de los estados llegados. Lo vamos a ver ahora en la práctica. Hacerlo un poquito más claro. Partiendo de Q0, leyendo el carácter Y, me muevo hacia Q1, que sería este que está aquí. Luego, estando en Q1, leyendo un carácter Y, el autómata se mueve hacia el estado Q2, el cual se incluye del lado de acá. Luego, estando en Q3 y leyendo un carácter Y, no ocurre ninguna transición. Pero en este punto hay que agregar los estados que se alcanzan leyendo épsilon transiciones. A partir de Q1, leyendo una épsilon transición, se alcanza el estado Q3 por acá. Y se alcanza además el estado Q0. Y leyendo a partir del estado Q2 con una épsilon transición no se alcanza ningún otro estado, de forma tal que va a existir un nuevo punto de llegada que puede ser llamado, digamos, estado C, el cual está formado por Q1 y Q2 en unión con Q3, Q0 y Q2. Me faltó aquí poner Q2 porque a partir del estado Q3, leyendo una épsilon transición, se regresa al estado Q2. Entonces ese sería el estado C. Se hace el mismo análisis ahora para los nuevos estados creados. En la segunda iteración, el nuevo estado creado B, que va a estar formado por Q3 en unión con Q2, el procesamiento o el análisis en este caso es el mismo. Partiendo del estado Q3 y leyendo un símbolo X, ¿a qué estado próximo voy a llegar? ¿O se llega? Bien. Desde el estado Q3 y leyendo un carácter X no se transfiere a ningún estado. Por tanto, no se hace nada. Luego, analizando el estado Q2 y leyendo un carácter X, ¿hacia dónde se va? Se va hacia el estado Q3, por tanto, se pone de este lado de la tabla Q3. Y además de eso, hay que unir, porque ya se terminaron de analizar las transiciones que se parten, que se llegan a partir de los estados de entrada, hay que unir las transiciones que se van a llegar o que se van a alcanzar consumiendo los estados, que se van a alcanzar consumiendo épsilon transiciones. En el estado Q3 se alcanza el estado Q2 consumiendo una épsilon transición y se agrega del lado de acá. Pero es que este estado nuevo, o este estado que se obtiene del lado de acá, corresponde con B, que ya se había visto en este lado. Luego, partiendo del estado Q3 y consumiendo un carácter, en este caso Y, ¿hacia dónde se va? Bien, una vez que se está en Q3, con Y no se llega a ningún estado consumiendo el carácter Y. Y luego, estando en el estado Q2, ¿a dónde se llega consumiendo un carácter Y? Se ve que tampoco de Q2 se alcanza ningún otro estado consumiendo un carácter Y. En este caso lo que se hace es duplicar el estado de salida en el estado de llegada, que sería Q3 en unión con Q2, y esto corresponde con el estado B, que ya habíamos visto en el caso anterior, que es el propio estado de salida. Luego, ya se analizó el nuevo estado A, se analizó el nuevo estado creado B, ahora se analiza el nuevo estado creado C. En este caso, C está formado por los estados Q1 y Q2 en unión con Q0, Q2 y Q3. Q0, Q2 y Q3. Y se repite el mismo análisis. Partiendo de Q1 y consumiendo el carácter X, ¿a dónde se va? Bueno, partiendo de Q1 y consumiendo el carácter X, no se va a ningún sitio, como bien se puede ver acá. Q1 no tiene transiciones a ningún otro estado consumiendo el carácter X. Luego, del estado Q2, consumiendo un carácter X, se mueve el autómata hacia el estado Q3 y se agrega Q3 a este lado de la tabla. Luego, de Q0, consumiendo un carácter X, ¿hacia dónde se va? Se itera hacia Q3, pero ya Q3 se encuentra, por tanto no se pone. Y a algún otro lugar no se va a ningún otro lugar. Y luego, partiendo de Q2, consumiendo un carácter X, se llega a Q3, que ya Q3 se puso. Y luego, de Q3, consumiendo un carácter X, se regresa
al estado número 2. Entonces, esto que está aquí se corresponde con el propio estado B que ya habíamos visto. Ahora se hace el mismo análisis, pero para el carácter Y. Partiendo de Q1, si se consume un carácter Y, se va hacia el estado Q2. Partiendo de Q2 y consumiendo un carácter Y, no se va hacia ningún estado porque no existe ninguna transición. Luego, de Q0, consumiendo un carácter Y, se va hacia el estado Q1 mediante esta transición que está aquí. Y luego, partiendo del estado Q0, ya le había dicho que se consumía Y, se llegaba al estado Q1, que sería esta parte del análisis. Luego del estado Q2, consumiendo Y, no se iba a ningún lugar. Y luego del estado Q3, consumiendo Y, se llegaba al propio estado Q2. Lo que pasa es que en este caso hay que agregar las transiciones, las epsilon cerradura. Partiendo, me pongo del lado de acá, partiendo del estado Q1, se llega al estado Q3 leyendo una epsilon transición, por tanto se agrega el estado Q3 del lado de acá, y del estado Q1 leyendo una epsilon transición se regresa al estado Q0, por tanto se pone del lado de acá. Este nuevo estado no había sido creado y en este caso se etiqueta como estado D. Ya se analizó A, se analizó B, se analizó C. En este caso se creó B nuevamente, que ya estuvo analizado. Se volvió a crear B, que ya estuvo analizado. Se creó B, que ya estuvo analizado. Y a continuación se analiza en este caso D, que sería el estado Q2 con Q1 en unión con Q3 y Q0. Partiendo del estado Q2 y consumiendo un carácter X, se llega al estado Q3. Partiendo del estado 1 o del estado Q1 consumiendo un carácter X, no se va a ningún sitio. Luego, hasta aquí son los que se obtienen de manera directa. Ahora se analizan los que se obtienen a partir de las epsilon cerraduras. Partiendo de Q3, leyendo una epsilon transición, se va hacia un estado Q2, y partiendo de Q0, leyendo una epsilon transición, se vuelve a un estado Q1, Q3, Q2, a un estado Q1 que está incluido, y a un estado ya. De esa manera, se vuelve a obtener el estado B que ya estuvo analizado. Luego se hace el mismo proceso, en este caso analizando ahora para la Y. Partiendo del estado Q2, si se consume una Y, no se va a ningún sitio. Partiendo del estado Q1, si se consume una Y, se llega al estado Q2. Entonces del estado Q3, si se consume una Y, no se va a ningún sitio. Y del estado Q0, si se consume una Y, no se va a ningún sitio. Pero del estado Q2, repetí aquí, del estado Q0, si se consume una Y, del estado Q0 y se consume una Y, no se va a ningún lugar, claro. Del estado Q1, si se consume una Y, se llega al estado Q3, que ya se agregó. Ah, no, mentira. Si se consume una Y, se llega al estado Q2, por aquí, ¿cierto? Luego, del estado Q3, si se consume una Y, no se va a ningún sitio, ¿ok? Y, ¿por qué el estado Q0? Veamos. Q2, Q1, me confundí. Q2, Q1, si está bien. Unión, Q3, Q0. Perfecto. Si se consume la X, se va partiendo de Q2. Si se consume la X, se llega a Q3. Aquí está bien. Y se une Q3 con la epsilon transición con Q2. ¿Ok? Y partiendo del estado Q2, si se consume una Y, no se va a ningún sitio, lo cual está bien. Y partiendo del estado Q1, si se consume una Y, se llega al propio estado Q2. De Q3, si se consume una Y, no se va a ningún sitio. Y del estado Q0, si se consume una Y, se llega al propio estado Q1, que fue el que me faltó poner del lado de acá. Y este estado que está aquí se conoce, o sea, ya puede ver que es el propio estado D, porque de aquí hay que unir las epsilon transiciones que se forman con el estado Q0 y Q3, y de esa manera pues ya tenemos todos los estados porque no se generó ningún estado nuevo. A partir de allí ya todos los estados han sido revisados y visitados. Luego, este autómata, a partir de estos estados nuevos que se crearon, se puede construir el autómata finito determinista equivalente de la siguiente manera. Tenemos un estado A, que sería este que está del lado de acá. Bueno, lo voy a dibujar un poco más para acá. Tenemos un estado A. Ok. Tenemos un estado B, que sería
este que se crea con la transición X, que va a estar aquí. Luego se tiene un estado C, que es el que se generó, un estado C que fue el que se generó aquí, que estaría por acá. Y finalmente se tiene un estado D. Ahora, aquí ocurre algo interesante. Todos aquellos estados que contengan a un estado final en el autómata original se van a convertir automáticamente también en estados finales, que es lo que ocurre en este caso. En el estado A nuevo se tiene al estado Q3, que está por aquí, muy mal escrito, pero créanme, está ahí. Por tanto, A se convierte en un estado final. El estado B también contiene a Q3, por tanto, se convierte igualmente en un estado final. El estado C contiene a Q3, por lo tanto, también es un estado final. Y el estado D, que contiene a Q3, también es un estado final. Luego, lo que hay que hacer, ya que se identificaron los estados, que es lo más complicado, es unir las transiciones de unos con otros. Del estado A se transfiere o se mueve el autómata al estado B cuando se consume un carácter X. Lo borró completo. Consume un carácter X y se mueve hacia el estado B, que es lo que ocurre en esta parte de la tabla de transiciones. Luego, se consume un carácter Y y se mueve, este es X, y se mueve hacia el estado C. Luego, del estado B, consumiendo un carácter X, se mueve hacia el propio estado B, y consumiendo un carácter Y, se mueve hacia el propio estado Y, hacia el propio estado B, y luego, del estado C, consumiendo una X, se mueve hacia el propio estado B, y consumiendo una Y, se mueve hacia el estado D en este caso. Luego, en D, cuando se consume una X, que por cierto D también es final, cuando se consume una X, se itera hacia el propio estado B, y cuando se consume una Y, se queda iterando sobre el propio estado D. De esa manera hemos creado un autómata finito determinista equivalente al no determinista con épsilon transiciones que se ve al inicio, donde se puede ver que no hay épsilon transiciones, y aunque quedó del mismo número de estados, normalmente pasa de que luego el no determinista tiene muchísimos más estados que el determinista equivalente. De esta manera, esto es un algoritmo que son una serie de pasos que llevan y convierten de un autómata finito no determinista a uno determinista. Puede resultar un poco complicado, pero al final la práctica es lo que hace que se haga más fácil o menos fácil entender esto. A medida que más ejercicios se hagan, que más ejercicios se vean, que más dudas se escriban en el foro, porque al final se están escribiendo pocas dudas y sería bueno que lo explotaran. Primero que todo, para poder entender cómo va el proceso de asimilación por parte de ustedes. Segundo, para que no se queden con dudas. Y tercero, para también motivar a los demás compañeros a que si ustedes lanzan una duda, no esperen solamente a que los profesores les respondan, sino que los mismos compañeros también puedan contribuir con la respuesta. Y de esa manera, bueno, como les decía, hay que hacer muchos ejercicios para poder entender esto. La práctica es el maestro. Entonces, bueno, en medio de ese dibujo súper largo y súper loco que está ahí, lo que se puede ver es cómo se llega de un autómata finito no determinista con épsilon transiciones a un autómata finito determinista sin equivalente, donde las épsilon transiciones fueron eliminadas en este caso. Esta explicación que está aquí, que viene acá, lo que está intentando es explicar cómo se puede llegar de un estado a otro cuando existen las transiciones o cuando se encuentran las transiciones en el medio. Esto se hace mediante una función iterativa, donde está la base de iteración y demás. Aquí al final la parte más novedosa de esto es lo que les digo, o lo que les había dicho. Si se parte de un estado P, que mediante una épsilon transición se llega a un estado Q y de este se llega a un estado R consumiendo A, se puede agregar una transición de P a R también consumiendo A. Básicamente, y a muy grandes rasgos, es lo que esta definición grande que está aquí explica, y que, bueno, en el libro la pueden encontrar mucho mejor detallada y mucho más clara de lo que yo se las puedo explicar. Seguidamente, bueno, lo que viene es la explicación de cómo los lenguajes son equivalentes, los que son aceptados por un autómata no determinista a uno determinista. Más explicaciones por el estilo que las pueden encontrar en el libro. Aquí se está explicando precisamente la equivalencia en cuanto a los lenguajes y su aceptación por un autómata finito no determinista y por uno determinista. Y aquí esto es un ejemplo que no lo voy a resolver, lo voy a dejar puesto acá para que ustedes, bueno, unos minutos para que lo intenten resolver. Si tienen alguna duda, pues bueno, pues puedan en este momento comunicarse a través del chat y se le puedan explicar las dudas.
Si puedes poner el chat, entonces vamos a esperar. O no, primero vamos a dejarlo aquí un rato para que ellos intenten resolver esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Calcular las épsilon cerraduras de cada uno de estos estados mediante la técnica que les expliqué. Recuerden que es pararse de un estado y ver cuáles estados se pueden alcanzar a partir de él consumiendo transiciones vacías. De nuevo, las épsilon cerraduras son un conjunto, por tanto tienen que devolverse como notación de conjunto. Y luego que hagan eso para cada uno de los estados que se ven ahí, que son pocos, son P, Q y R, donde R es el final y P es el inicial, y este alfabeto es capaz de utilizar, como este autómata es capaz de aceptar el alfabeto de entrada formado por A, B, C y épsilon, que no forma parte del alfabeto. Luego hay que determinar cuáles son todas las cadenas de 3 o menos caracteres que son aceptadas por este autómata y luego convertirlo a un autómata finito determinista. Yo les recomiendo seriamente que hagan este ejercicio porque aunque está bastante simple, los va a ayudar a solidificar los conceptos que se han tocado en clase y las explicaciones que se han dado. Y aquí cuando se van a dar cuenta si entendieron o no. Y si no entendieron, pues bueno, en el foro pueden lanzar sus preguntas que van a ser respondidas. Esto está muy bien explicado en el libro, donde hay varios ejemplos que se pueden seguir buscando. Además, en internet se van a encontrar infinitud de ejemplos, explicaciones y videos, junto con otro tipo de material, también mucho más detallado, mucho más, digamos, tal vez enfocado a problemas prácticos que vale la pena resolverlo, donde van a poder poner en práctica lo que han visto y hacer algunos ejercicios como forma de la preparación. Entonces, bueno, les voy a dejar esto que está aquí y pasamos un momentito hacia el foro para entonces ver las preguntas que puedan ir saliendo y su respuesta. Bueno, al parecer no hay ninguna duda. Sí les pido que se lean el tema, tanto en el material que se dejó en la clase, como en material, bueno, de la explicación. Si no quedó claro, busquen por favor en internet, que hay muy buenos ejemplos, muy bien detallados. Les decía, enfocados totalmente hacia la parte práctica de resolver problemas, hacia la parte práctica de cómo enfrentar esto en un problema ya solucionado, y les va a ser bastante útil. Cualquier duda, bueno, las ponen en el foro y les estaremos respondiendo cuanto antes. Y habiéndoles dicho esto, bueno, pues creo que queda por finalizar la sesión del día de hoy. Ya nos veremos entonces el siguiente miércoles y ojalá si surjan preguntas.